Bien, como les habíamos anunciado, a 45 días para las elecciones nacionales estamos recibiendo en estudios al sociólogo Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública de Equipos Mori, con la última encuesta de intención de voto. Bienvenido, Ignacio. Buenas noches, Blanca. Un placer. Una encuesta que fue realizada, yo decía, faltan 45 o 46 días para las elecciones. ¿Fue realizada cuándo esta encuesta? Sí, ahora estos días, podemos decir en promedio 50 días antes. La fecha de campo es estrictamente entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. Es decir, es terminada este fin de semana, abarca redondeando la primera semana de septiembre. Es una encuesta que, como siempre, es hecha cara a cara, domiciliariamente, en todo el territorio nacional, en más de 200 puntos muestrales que implican zonas urbanas y rurales de todo el territorio del país. Una muestra que cubre el conjunto del territorio nacional, el conjunto de la población nacional, y que tiene un margen de error máximo de 3,2% para la peor de las estimaciones. Todos los detalles técnicos, como siempre, en www.equipos.com.uy. Bien, nosotros habíamos estado conversando con una encuesta semejante hace más o menos un mes. Exactamente. ¿Hay cambios? Bueno, hay algunos cambios y otras constataciones. Muy bien. Ante la pregunta de a quién votarían si las elecciones fueran hoy, los resultados de la encuesta de septiembre, de los primeros días de septiembre, nos muestran esto. 40% de los uruguayos dijo que votaría al Frente Amplio, la candidatura del doctor Tabaré Vázquez. Un 28% nos dijo que votaría al Partido Nacional, la candidatura de Lacalle Pou. Un 11% al Partido Colorado, candidatura del doctor Bordaberry. Un 2% al Partido Independiente, Pablo Mieres. Un 1% a Unidad Popular, Gonzalo Abellas. La primera vez que aparece Unidad Popular redondeando un 1%, aparecía con decimales en las mediciones anteriores, ahora aparece un 1%. En blanco anulado 3%, esto incluye algunos decimales del PERI, que también aparece, pero todavía no redondeando el punto. Y hay un 15% de uruguayos que están indecisos o no contestan la encuesta. Entonces, esta respuesta, ¿cómo se comparan con, tú decías recién, la medición anterior, la de agosto? Vamos a ver en la siguiente placa la comparación. El Frente Amplio crece un punto, de 39 a 40%. El Partido Nacional pierde 2 puntos, de 30 a 28%. El Partido Colorado también pierde 2 puntos, de 13 a 11%. El Partido Independiente queda igual, 2%. Aparece Unidad Popular con 1 que no aparecía. Y los indecisos crecen de 13 a 15%. Al igual que dijimos en la medición anterior de agosto, todas estas variaciones, todos estos cambios, están dentro del margen de error de la medición. No hay que olvidarnos que este tipo de encuestas tienen un margen de error del entorno de 3 puntos, por lo cual variaciones que estén dentro de los 3 puntos son variaciones que no son estadísticamente significativas. Entonces, lo más prudente es esperar a una siguiente medición para confirmarlas o refutarlas. Pero hay algunas constataciones respecto a algunos, el trazo grueso del escenario. Pero vayamos por partido en esas constataciones, Ignacio. Sí, vamos, si querés, a la siguiente gráfica vamos a ver una evolución temporal más claramente. En primer lugar, está claro que en agosto habíamos dicho, bueno, el Frente Amplio viene cayendo, es un escenario distinto, un escenario más abierto, más competitivo. En el Frente Amplio detiene su caída, no crece más, no cae más, incluso recupera un punto. Recupera un punto dentro del margen de error, por lo que tenemos que ponerlo entre paréntesis. Pero por lo pronto detiene la caída. Claro, detiene la caída en un nivel que está lejos igual del nivel en que estaba en el primer semestre. Estaba en el eje más bien del 43 y 44. Y por lo tanto es un nivel que todavía lo mantiene el Frente Amplio un poco distante de sus objetivos políticos. ¿En términos sociológicos se puede decir que ahí hubo una reacción? Bueno, hay coincidencia en los analistas en señalar que hubo un cambio en la dinámica de la campaña. El Frente Amplio, que le había costado mucho tomar la iniciativa durante todo el año, logró tomar la iniciativa y el Partido Nacional estar más bien en la defensiva. Yo no estoy muy seguro si estos tipos de cambios en la dinámica de campaña tienen reacciones inmediatas en la opinión pública. Esto probablemente lo vayamos viendo más en el mediano plazo. Pero por lo menos hay cierta coincidencia en análisis que señalan un cambio en la dinámica de la campaña y algunos movimientos que no son muy grandes, pero que van en el sentido que algunos analistas podrían suponer. El Partido Nacional tiene una disminución de 2 puntos. De vuelta, una disminución que está dentro del margen de error, por lo cual tampoco se puede asumir como una caída significativa, y lo mismo ocurre para el Partido Colorado. Imposible saber a dónde van esos puntos que estos partidos pierden. Es imposible. Esto solo se podría saber con lo que llaman encuestas panel, que se trata de seguir al mismo individuo a lo largo de toda una elección, pero eso es realmente muy complejo de hacer. Acá podemos tener algunos supuestos y hasta que no haya series que nos lo confirmen, no se puede descartar la hipótesis que sean simplemente oscilaciones muestrales. Por lo cual, la conclusión a la que hemos llegado analizando estos datos y algunos otros es que hay una especie de estabilización
en el escenario de competencia. Lo que habíamos señalado en agosto, un escenario más abierto, más competitivo, con el Frente Amplio claramente más distante de sus objetivos electorales, eso se mantiene. El Frente Amplio recupera apenas un punto, pero todavía está lejos de lo que estaba en el primer semestre. La novedad es la caída de los dos partidos tradicionales, pero eso también tenemos que ponerlo entre paréntesis hasta que no tengamos nueva información que la permita confirmar. El otro elemento en relación al mes pasado es que la suma de los partidos de la oposición tiene un resultado diferente al que tenía el mes pasado en relación al Frente Amplio. Exactamente. Y vamos a la siguiente gráfico, que en realidad es volver al primero, donde vemos que si uno compara bloque a bloque, tenemos un 40% de intención de voto al Frente Amplio Vázquez, un 39% de la suma de los partidos tradicionales. Un equilibrio entre bloques, pero en este caso el Frente Amplio un punto por encima de la suma de Partido Nacional y Partido Colorado. Aquí hay algo que ocurrió con los indecisos, que lo vamos a ver más adelante, que es que empieza a aparecer un grupo de indecisos que son indecisos tradicionales, que básicamente se comportan, juegan de este lado. Por lo cual, que son 3 puntos, lo adelanto, esto lo pensaba así más adelante, pero lo adelanto. Por lo cual, si uno toma esa decisión de sumarlos acá, el bloque es 40-43. Depende del criterio que uno tome, estos 40-39, 40-43, en cualquier caso es un escenario, como siempre, de mucha paridad entre bloques. Y vamos al último dato de este bloque que tiene que ver con las simpatías de candidatos presidenciales. También lo habíamos visto en agosto, habíamos dicho, bueno, uno de los elementos centrales que hacen a la configuración de un escenario más competitivo tiene que ver con las imágenes de los candidatos. Habíamos visto en agosto que una diferencia que era de cerca de 30 puntos de Vázquez sobre la calle Pou, y en este caso también de Bordaberry, había disminuido, y en agosto esta brecha entre Vázquez y la calle Pou, por ejemplo, había disminuido a 7 puntos. En septiembre esto se mantiene y prácticamente se mantiene, la diferencia es de 8 puntos. Por lo cual claramente acá, en este bimestre, agosto-septiembre, hay una diferencia entre los dos candidatos principales que es menor de la que había en los meses anteriores. Vázquez sigue siendo el candidato de mejor imagen en el conjunto de los uruguayos, y esto es una ventaja claramente para el Frente Amplio, pero también es cierto que el achicamiento de la brecha que habíamos visto hasta agosto también se mantiene en septiembre, por lo cual claramente la configuración del escenario es más competitiva de lo que eran los meses anteriores. Muy bien, sabemos que los partidos están siempre expectantes, ¿verdad?, por esta información, más cuando quedan tan pocos días para las definiciones que tiene que tomar la gente, y seguramente esto también opera sobre las decisiones y sobre las estrategias que se toman. Así que, Ignacio, este aporte ha sido muy importante, pero seguimos conversando en los próximos tramos de Subrayado. Exactamente, con un análisis muy importante porque tenemos un 15% de indecisos, hay muchísima cantidad de indecisos, incluso han crecido un poquito, y vamos a intentar desmenuzar un poquito, empezar a conocer un poquito qué piensan los indecisos, qué sienten, de dónde vienen, para agregar un poquito de luz, un poquito de claridad a este escenario que viene tan competitivo. Nos vemos en unos minutos entonces.